Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de marcalocal.podcast. Como ya saben, mi nombre es Salomón Torres y bueno, vamos a compartir un poquito en este episodio. Vamos a hablar de podcast. Vamos a hablar en el podcast del podcast. Y bueno, pues como ya saben, tenemos diferentes invitados que nos compartan un poquito de lo que están haciendo, de lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado, lo bueno, lo malo, cómo se conocieron, si están asociados o si nada más aquí llegaron porque iban pasando. Y bueno, pues les presento a nuestros invitados. Este episodio es el número 8 y lo llamamos La historia detrás del micrófono. Entonces, bueno, les presento a nuestros invitados. Primero está aquí a mi lado derecho Mauricio Aguirre, Hola. Que es ingeniero en sistemas computacionales, cofundador de Orion Corp y Tertulia Podcast. Correcto. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias, mi Salo. Gracias por la invitación y pues con el gusto de platicarles un poquito de los proyectos que traemos aquí en sociedad con el buen Raúl Santana, ¿no? Bueno, y también aquí tenemos a Raúl Santana, locutor, productor de audio y director de Ule Audio. Ajá, Ule Audio, exacto. Sí, exacto. La empresa sí se llama desde hace 20 años. Poquito nada más. Poquito, nada más. Pues bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y bueno, pues aquí, como ya saben, la idea es que en este podcast compartan un poquito de su trayectoria. Primero, vamos a empezar ahí porque luego, antes de qué es lo que están haciendo, me gusta que compartan un poquito qué los ha llevado a donde están ahorita y por qué estos proyectos que traen ahorita. Y ¿quién nos quiere platicar qué han hecho de su vida? Yo creo que mi buen Rul, tú mero, si eres el locutor. El locutor. Ajá. Bueno, yo soy locutor justo desde hace ya un rato. ¿Qué es ya un rato? 24 años más o menos. 24 años. 24 años haciendo locución. Y tengo una agencia de locutores. Justo empezamos en el 2003 una agencia de locutores. Y eso nos llevó a producir después comerciales, campañas. Después de los comerciales, campañas. En 2009 justo empezamos a ver esto de los podcasts. Yo estuve en radio un tiempo. En ese entonces se llamaba 101.5. Produciendo la estación del 2003 al... No, cierto, de 2001 al 2007. Y cuando me salí para empezar a hacer podcast, porque ya había escuchado yo en algunas partes, y no sé si te acuerdas en el iPod, que de repente lo conectabas a iTunes, y aparecían ahí bajar las canciones, y los iPods, los podcasts. Que nadie pelaba. Nadie pelaba y nadie sabía qué era. Dice, De hecho, aquí ya viene esto, pero no tenemos ya no cómo se sabemos de usa, qué es, ¿no? ajá. Sí. Y solamente esos podcasts, en algunas partes en el mundo, bueno, aquí en México sí había algunos que la tendencia era literal hacer radio. Y esos programas de radio lo que hacías era encapsularlos y ponerlos en un sitio MP3. Eso eran los podcasts, ¿no? Y lo que viene siendo ahora, no a la escala en lo que lo estamos viviendo, pero desde el 2009 empezamos a hacer podcast. 2012, 2014 tuvimos un sitio de podcast que se llama AudioMail. Produjimos un podcast para los 40 principales aquí en León en ese entonces. Y llegamos en 2014 con algún cliente, oye, ¿qué te parece si producimos un podcast o un podcast corto que ahora la tendencia va para allá, los shortcasts? Uh-huh. Y nadie se ve que era como, ¿un qué? O sea, es como la competencia del iPod, ¿no? No, es un podcast, ¿pero qué es? Ya explicabas. Y bueno, nos clavamos desde entonces y tenemos 20 años haciendo producción de audio, campañas. Con la agencia de locutores, pues hacemos audio para muchas marcas. Producimos, si alguna vez has escuchado la revista El Consumidor, sí. Pues esa la producimos nosotros aquí en León, Es para voz. todo el país. ¿Vale? Tu voz es No, mucho, ¿no? ¿De quién es? Son 4 de los locutores con los que trabajamos. Bueno, 3 de los locutores con los que trabajamos. Es Luz Adriana Flores, es Leonardo Rojo y Paulina Jiménez. Son los 3 locutores que salen en la revista El Consumidor. Leo fue mi compañero. ¿Ah, sí? Sí. Pues Leo es uno de los locutores. Bueno, fue mi alumno. Ajá. Leo fue mi alumno, estudió comunicación. Sí, claro. Fue mi alumno y luego fue mi compañero en la maestría. Pues él es uno de los locutores de la revista El Consumidor. Y aparte grabamos de repente, uno de nuestros clientes recurrentes es Herbalife. Hacemos mucho audio para Herbalife, para campañas nacionales. Hacemos muchas cosas para redes sociales con ellos. Hacemos spots y todo para Caja Popular Mexicana, muchos materiales para Andrea, HDI, etcétera. Y podcast, ahorita estamos produciendo como 9 más o menos. 9 podcasts en los que está HDI, está algunos otros clientes, tenemos algunos financieros, algunos de mercadotecnia, tenemos uno de nosotros también de música, que no nos rendimos. Y bueno, pues es parte, así en resumen, lo que estamos armando
Bueno, yo específicamente, y ahorita les platicamos ya de la sociedad Sí, acá con sí, el sí. buen. Bueno, yo también les digo de Mauricio que, bueno, yo le digo el Tata. Ajá. Pero así me conocen la mayoría. La mayoría, y también ahí tenemos historia, Sí. porque fuimos compañeros en la universidad, el que me copiaba los exámenes, o yo se los copiaba, ya no sé. Era mutuo. Era mutuo, Ajá. pero bueno, también ahí estamos todavía en comunicación y fue cuando, a ver, ¿qué andan haciendo? Cuéntenos, Va. platícanos un poquito de... Pues yo llevo ya más o menos como 8 años, bueno, tuve algunos trabajos, fijos, como era que trabajé en su momento en Banamex, en otros temas y después, y hacía ciertas páginas web o sitios web de manera freelance, ¿no? Que de hecho también en algún momento platicamos y se hicieron con Salo, ¿no? Sí. Pero pues por la necesidad o por situaciones personales tuve que dejar el banco y empezar como una empresa y empecé a dedicarme pues ya como a más freelance en sitios web y fue donde vino todo el boom en el 2012, 2015 de todo lo que son las redes sociales, pues me tuve que ir pues preparando o leyendo un poco de cómo venía toda esta tendencia, ¿no? Entonces, por ende, pues trabajamos con un socio que se hizo una agencia, ya ahorita ya no estoy con esa persona, ya tengo una agencia nueva que se llama Orion Corp, y en el transcurso de estos años, del 2013 al 2025 que ya estamos, es donde por el tipo de proyectos que hacíamos, videos corporativos, cosas así, fue donde conozco a buen Raúl Santana, porque él nos apoyaba mucho en el tema de yo te hago la voz en off, o yo te hago la musicalización, o yo te hago los efectos. Entonces, con el tiempo, pues se fue forjando un poquito más la amistad, ¿no? Y en la parte de laboral, pues ya se fue forjando la amistad. Y ya cuando yo ya me salgo de esta empresa, pues ya empezó Orion Corp, pero ya antes de Orion Corp, pues ya traíamos este trasfondo un poquito de 2 años atrás del podcast que estamos produciendo entre los dos ya como sociedad. Que bueno, que ya es este podcast, pues ya lo voy a mencionar, se llama Tertulia Podcast, ¿no? No, todavía no lo mencionas. Ándale. No, te... No, Espérate un rato. Espérate. Bueno, pues ya se acabó. Eso era al final, gracias. Entonces se llama Tertulia Podcast y precisamente este podcast habla acerca de recuperar la historia de la ciudad, con voces de la ciudad conocidas, pues, que es como Mariano González Leal, la maestra Adriana Ortega. ¿De la ciudad de dónde? Porque de León, Guanajuato. ¿qué tal que nos están escuchando en Timbuktu? Y yo decía, caray, ¿dónde, ¿Y cómo nos van a ¿dónde lo entender? puedo ¿Tiene encontrar? subtítulos? Sí, Qué bueno. Sí, vamos porque si en no- 5 idiomas de manera... Con los subtítulos, sí. Y pues bueno, de la ciudad de León, Guanajuato, y estamos tratando de recuperar pues la identidad de la ciudad, porque que es un tema que platicaba con Rul cuando, que él ya platicaba ahorita su parte, que cuando conocí a Mariano González, que es una eminencia de la ciudad, que conoce mucho de la historia de León, de hecho tiene una casa preciosa del siglo XIX en la Pino Suárez, súper bonita, al conocerlo a él dije, pues hay que buscar esa forma de rescatar de la historia que al día de hoy creo que no que nadie conoce, sería muy como el ególatra pensar que nadie conoce, si mucha gente la conoce, creo que en la escuela nunca te la enseñan, ¿no? Como que nos cuentan la historia nacional de la independencia, Dolores Hidalgo y todo eso, pero que realmente no sabemos Tampoco si así si es fue. real. Exactamente. Sabemos nada más un pedazo de la historia. que también lo que nosotros decimos, nuestro moto es decir la verdad detrás de la historia, pero también hay que ser conscientes, ¿no? La historia es muy subjetiva de quien la cuenta, ¿no? Exacto. Y la narrativa de cada persona. Y aparte también está muy interesante porque justo lo que comentaban de la evolución del podcast. O sea, a lo mejor la historia está en libros, Sí. ¿no? O está en algún libro que a lo mejor no tanto los de educación, pero a lo mejor algún libro que alguien hizo en algún momento. Pero también la tendencia a no leer, ¿no? Sí. Y es justo lo que decías de, pues más fácil, mejor voy en el coche y pongo un podcast. Creo que también está interesante dejar este tipo de memorias en audio, ¿no? Ajá. O video podcast. Y rescatar esas voces, que al día de hoy la gente, todas esas como las que estoy mencionando, Mariano, la maestra Adriana Ortega, Maricruz Labarte, Luis Alegre, que es el cronista de la ciudad, pues al día de hoy todas esas voces no están registradas y lo puedes considerar como una audioteca de alguna manera, ¿no? Y también es un homenaje A esas para personas. esas personas, Mucho. ¿no? Sí. Que han hecho un montón de libros y que la gente, pues, la neta ya no lee. Digo, no es que esté mal, pero la verdad a lo mejor ya ni te da el tiempo de leer. Por ejemplo, esas personas que acabas de... de mencionar, yo no conozco a ninguna. ¿Que no lee? No, o sea, de las que acabas De los que, las que no lee. que no lee un chorro. de las que acabas de mencionar, o sea, no las ubicas. No las ubico. Ya. Entonces, ese tipo, o sea, de poderlas ubicar, si Ajá. uno no está metido en eso, a lo mejor no Sí, ubicas. el nicho, ¿no? el nicho es un nicho muy específico, ¿no? Y a la gente que le gusta, obviamente, les hablas de ellos y se hablan maravilla de ellos, ¿no? Pero a mí me ha pasado que cuando lo voy a presentar a ciertos lugares o empresas, pues sí, ubican a Mariano.
Ese sí como que sí es muy conocido, ¿no? Mariano González. Pero los demás, sí es como que, ¿quién es la maestra de Ortega? No, pues hizo el libro de los jesuitas. Ah. Y Maricruz Labarte, no, pues hizo un libro de inundación en León. Ah. Y ya como que ya empiezan a relacionarlos, pero de entrada, como dices, no son nombres... Dentro del nicho sí, fuera como que no. Exactamente. Y es parte de lo que están buscando, ¿no? Que se den a conocer. Sí. Aquí, parte de lo que también, al armar el podcast, justo fue, pues no nada más grabarlo, porque eso es lo más sencillo, ¿no? Como grabar el podcast es como, pues lo fácil. La parte o que nos ha funcionado fue darle un poco de estructura, que es en realidad lo que hemos venido haciendo en estos últimos años. Entonces fue darle un poco armar bien el fondo y la forma. El fondo finalmente pues es un producto histórico, sí, que si tú le platicas a un chavito de 19 va a decir, qué flojera, cabrón, de historia. La forma es ¿Va a haber examen? Va a haber examen al final del podcast. Sí. Tiene valor curricular, casi, ¿no? La forma era lo interesante, entonces fue armarlo. Te voy a interrumpir un poquito. Sí. Porque me ha pasado que ya por ejemplo, en maestrías o en tesis ya dejan referenciar TikTok. Sí. Entonces, a lo mejor su podcast podría ser referencia para algunas investigaciones. Ahorita te explico un poquito, porque por allá va toda la cosa. Entonces, una disculpa. La forma... Ya estás igual que yo. Es que ya vi el episodio. Sí, ya lo había visto. La forma fue hacer episodios de 15 minutos, que la tendencia normal hace 8 años, 7 años, era hacer podcast de 1 hora, ¿no? Obviamente, hace 8 años no existían la cantidad de podcasts que existen ahora. Entonces, exacto, el podcast cuando lo comenzamos, que fue hace 3 años, 2 años y medio, más o menos. 2 años y medio. 2 años y medio, bueno, la tendencia... Perdón, 3. Es que en marzo cumple 3 años. Exacto, sí. 3. Nosotros cada año estamos con una empresa de mercadotecnia, estamos haciendo tendencias en cuanto a qué viene de audio, ¿no? Entonces, en ese momento nos decían, es que los podcasts largos, bye, ¿no? Hace 3 años. Entonces, los podcasts que siguen funcionando largos son los que tienen nicho, que tienen ya comunidad, ¿no? Sí. Un Osotrava, se regalan dudas, etcétera, ¿no? Locales también hay muchos que tienen ya un nicho y que aguantan 1 hora esa generación. Y más o menos, porque también ya también llega, de repente ya le meten 400 patrocinadores. Sí. Y ya... podcast es presentado. Exactamente. Por cierto, este podcast sí, es... Bueno, entonces, la forma fue 15 minutos para hablar de historia, en el que a lo mejor nosotros nos sentamos con Don Mariano, con Raúl Padilla, con las entrevistas, y esos materiales finalmente hacemos una edición, que quedan episodios de 15 minutos, ¿no? Entonces hay veces que un tema se divide en tres episodios de 15 minutos, en el que hay como varios niveles de lectura. En esa parte nosotros como productora de audio, pues ya lo tenemos más o menos bien resuelto desde hace muchos años, porque hacemos diseño sonoro. Entonces para nosotros es muy sencillo, de repente un concepto, volverlo audio. Entonces lo que logramos hacer es darles varios niveles de lectura. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay un narrador, hay veces que hay un narrador cuando el podcast lo requiere. Luego de repente escuchamos ellos y estamos sentados tal cual en una mesa platicando, pero de repente lo que van diciendo, pues empieza a escuchar música de fondo, de repente se empiezan a escuchar caballos, y de repente ya te sientes ya como si alguien te lo estuviera narrando. Todos los efectos. Como, ¿no? Efectos de audio, te sientes como una radionovela, y otra vez de repente termina ese segmento, y otra vez volvemos con el narrador, o volvemos a estar en el lugar, ¿no? Sí. Entonces, esta parte del audio, pues nos ayuda mucho a que la forma sea un poco más atractiva, para no nada más el público al que queremos llegar, que más o menos estamos entre los que aproximadamente. ¿En seguidores? Ajá, digo, sí, en las edades. Entre edades es promedio de entre 30 a 60. De 30 a 60. Tenemos algo más, de público. Más mujeres que hombres, curiosamente. Sí. Tenemos algo de público joven también, que les gusta también esto que no es como plano, escuchar casi que a tus tíos y a tus abuelitos hablando. Y fíjate con lo que acabas de decir, yo a lo mejor te diría, no, hombre, ¿cómo de 50 a 60? Pero, por ejemplo, a mi mamá, ahora ya que le regalé a Alexa, al principio era, no, ¿cómo le voy a hablar a una bocina? Y ahorita ya es su mejor amiga, ¿no? Sí. Entonces también esa parte de, mira, y justo también escuchan mientras están haciendo diferentes cosas, entonces también esa tendencia también está interesante. Entonces, bueno, hablando un poquito del armado del podcast, esa es como la idea, ¿no? Vamos ya a lograr la 3ª temporada y pues ha funcionado, y lo interesante es que pensando solamente hablar de la historia de León, pues han salido como varias miniseries, una miniserie de leyendas,
en el que ya son como shortcasts, los que te digo son episodios de 1 minuto y medio máximo, que funcionan como reels, como shorts, como TikToks. Ujú. Y de repente hay episodios, hay otras miniseries que son un poco más largas, en la que estamos hablando acerca de las cantinas de León, que también... ¿Qué es eso? ¿Qué es una cantina? No sé, Platiquen. hay expertos que platican. Y bueno, también ha sido interesante porque encontramos, y la idea del modelo es replicarlo, porque Tertulia León está funcionando con estos temas, pero ya ahorita hacerlo franquicia y hacerlo ya como una AC, pues nos da la oportunidad a llegar, por ejemplo, a Zacatecas y hacer Tertulia capítulo Zacatecas, Tertulia capítulo Guanajuato, Tertulia capítulo Cantina Ciudad de México. A ver, esto que acabas de comentar, hacerlo una AC, justo Ya es una AC. ¿Por qué una AC? Mauricio. La asociación civil, bueno, lo buscamos como AC porque a fin de cuentas es un proyecto cultural, Ujú. ¿no? Ese fue el primer tema y pues definitivamente el hacerlo una asociación civil nos va a abrir, yo creo que es como un tema de buscar, este proyecto se sostiene, la verdad, la realidad al día de hoy, pues por Raúl y por mí, ¿no? O sea, en el tema de, y bueno, no solo por los dos, sino por las personas que nos apoyan. Hablando económicamente. Económicamente. No, y hay patrocinadores también. Hay patrocinadores, pues, pero de los patrocinadores que han llegado, pues algunos se mantienen, yo no sé, se quedan y otros se van, ¿no? Pues como debe ser, es el ciclo de cualquier cosa, ¿no? Pero hacerlo como hace es que es también verlo como una organización que es sin fondo de lucro, ¿no? Ujú. Que lo que buscamos meramente es poderlo seguir manteniendo el proyecto para poder seguir haciendo podcast, poder seguir haciendo leyendas, grabando. Y a lo mejor poder buscar una donación, algún apoyo un o algo apoyo, así. exactamente, hasta inclusive, pues bueno, el gobierno sí nos ha apoyado en algunas ocasiones, ¿no? Sector Turismo Sí. sí nos ha, Guanajuato nos ha apoyado y se agradece un montón, ¿no? Pero ya haciéndolo como hace, pues es más fácil como buscar este apoyo también inclusive, ¿no? Bajar algún recurso, porque Exacto. luego, requisito, ¿no? Ajá. Ser una AC. Ser ¿no? una C. Sí, Y ya es más fácil para, por ejemplo, fondos Guanajuato, cosas, tú lo sabes, pues. Sí. Mejor que nadie, que si pones ese tipo de circunstancias es más fácil que digan, sí va, no te va a apoyar con los millones, pero para que... Ya mínimo te volteo a ver Ajá. y ya van ahí te va probando un ratito, un año, ¿no? A ver cómo funciona. Y justo esa parte que decías de poderlo sacar de León también está interesante, ¿no? Sí, porque... Porque no solo la historia de León, sino Ajá, tienen historia. todo tiene historia, Exacto. todo tiene historia. Entonces, el replicar ese modelo, pues todo lo que hemos estado aprendiendo ahorita, digo, si nos vamos a Aguascalientes, pues Aguascalientes tendrá sus cantinas, a lo mejor hay un episodio, una miniserie acerca de la feria de San Marcos, por ejemplo. Si van a hacer un tour a las cantinas de Aguascalientes o algo así, nos pueden invitar. Claro, podemos grabar uno desde allá. Exacto, entonces hacemos esa parte de la miniserie de cantinas, pero también de la historia, que lo que con quien hemos de repente hablado en otras partes es como, bueno, ¿quién es el cronista con quien podemos hablar? Entonces todas las ciudades tienen un cronista y eso, pues te digo, es un modelo replicable. Claro. Entonces ya no solamente es como un podcast, sino es el proyecto se va abriendo como más redes y está interesante porque, digo, también hay que meterle mucho más tiempo porque antes no era nada más, vamos a grabar el episodio o grabamos en 2 fines de semana la temporada y después cada fin, lo tardado era editar, ¿no? Es muy tardado. Porque si es sintetizar de repente, imagínate 45 minutos a 15, o sea, para que sea interesante realmente, digo, no porque lo demás no sea, pero para que en realidad quien lo escuche y que no tenga como el contexto, o sea, como, órale, no sabía que en la Plaza de Gallos Ajá. había ta. Yo creo que, apoyando un poquito la idea de Rul, lo que buscamos en Tertulia también es que no sea algo tan dogmático, ¿no? O sea, no tan dogmático en el tema de que en 1923 pasó esto, porque el 13 de enero pasó, sí, así, eso no se lo aburrido, sino como que evitar tantas como fechas. Como en misa. Como en misa, que ya te la sabes de memoria, ¿no? Sí. Y la replicas, pero sin sentido. Hacerlo diferente, Ajá. que no solo sea... Que no solo sean fechas como te lo enseñan en la escuela, ¿no? El 16 de septiembre, la independencia, mire, porque el cura Hidalgo se levantó en armas. No, ¿para qué se levantó en armas? ¿Cuál fue la realidad? Y sobre todo jugando Ajá. con esta parte de no todos los sentidos, porque no puedes verlo, ¿no? Ajá. Sino que te vayas imaginando las escenas y todo esto para que digas, mira, o sea, te sientas como dentro de la historia, Ujú. ¿no? Eso es un tema bien interesante que hemos platicado, el por qué no tiene video hasta el momento. Las únicas que tienen video ahorita son las leyendas, porque sí, obviamente sí necesitamos como ilustrarlas, pero los episodios de Tertulia hasta el momento no tenemos como la idea completa de meterle video, porque justo jugamos con esa parte de
lo que hacen las radionovelas, ¿no? El que te puedas imaginar y te aseguro que si te pongo un episodio a 3 personas diferentes se los ponemos, cada quien se va a imaginar el caballo de manera diferente, de color diferente, todo. Entonces, esa es parte de la imaginación que, abonando un poquito al tema, la saturación de videos para el 2018 que había en YouTube, o sea, todo el mundo quería ser youtuber, y todo es video, de repente Spotify hace una investigación y dice, a ver, ¿por qué la gente, si ya no escucha radio según ellos, por qué siguen buscando quién les hable en YouTube? Entonces entienden que a la gente lo que le gusta es sentirse acompañada. Y lo que hace Spotify, por ejemplo, es separar un poquito en tendencias lo que hace la radio. Entonces, en la radio tú esperas escuchar la canción, pero ya habló el locutor y luego tienes comerciales. Entonces, Spotify lo que hizo fue, bueno, ahí están las canciones, pero la gente sigue pidiendo a alguien que lo acompañe. Entonces, empiezan a agarrar contenido de podcast y para 2018 en la investigación que hacen, dicen, bueno, pues vamos a empezar a dar entrada a todos los podcasts que existan en otras plataformas, obviamente Apple Podcast, bueno, no Apple, sino finalmente iTunes. En ese momento era quien más tenía podcast y existían en muchas radios a nivel internacional y empiezan a meter el contenido a Spotify y lo que sucede es que la saturación de video, lo que sale en investigación es que la gente, pues muchas veces le gusta ver esos videos, pero cuando llega a su casa es como cuando las mamás o las tías dejan de repente la televisión prendida y están haciendo otras cosas. Pero y andan escuchando. Exacto. Entonces detecta Spotify eso y dice, pues metamos acá podcast, pongámosles la música y que cada quien haga sus listas como quiera. Y la radio por eso no se muere, porque la radio sigue siendo una compañía. La televisión, los años que le queden de vida, va a seguir siendo una compañía. Y finalmente, la saturación de video... Lo que está chistoso es que la gente, una vez que tuvo Spotify y tuvo la opción de tener solamente el audio, ir manejando y escuchando y no gastar tantos datos, se dan cuenta que de repente pues sí quieren ver. Entonces la tendencia de los podcasts con video vuelve a renacer en YouTube, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Que, como este podcast. Sí, exactamente. Y justo, bueno, les iba a preguntar un poquito, comentabas, a lo mejor podemos grabar un fin de semana todos los episodios, después hay que partirlos, editarlos y demás. Pero toda la parte previa, o sea, todo para poder grabar ese fin de semana, toda la parte de preparación, lo que van a decir, las voces, quién dice qué, la investigación, cuánto se lleva, porque se puede escuchar bien fácil, pero lleva mucha chamba atrás que hay que invertirle, ¿no? Sí, es mucha logística en el tema de hacer a lo mejor guiones o escaletas, ¿no? Porque a fin de cuentas te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar del Oroscaso, ¿no? Serpientes Escaletas era un juego, ¿no? Escaletas. No, ese era está otro. bueno para otro podcast. Serpientes y escaletas. Y el Oroscaso era un tema que pues ni Raúl ni yo conocíamos, la verdad, ¿no? Digo, cuando me lo platicó Mariana dije, ¿y eso qué fue? ¿Cómo se hace? Ajá, exactamente. Y si quién es Pascual Orozco, en mi vida me había pasado por aquí. Entonces te tienes que ir a sentar con Mariano antes para que te platique más o menos la idea para tú tampoco llegar en frío. Sí. Porque luego ellos, los historiadores, bueno, los que estaban, Raúl, Víctor, ese día estaba aquí en Raúl, Víctor, Mariana, no sé, estaban los tres platicando y ellos conocen mucho del tema, ¿no? Pero de repente tú ya no sabes, si no sabes del tema, no sabes en qué punto acabarlo, ¿no? Ya porque, te perdí, sí, ellos ya de repente o llevan... te quedas ahí nada más. Ajá, ya de repente van en 1915. Que no se había acabado en el 14. Entonces ya tienes que como que ir más o menos preparado para ir viendo que hasta dónde termina, ¿no? Ese tema. Y aunado un poquito al tema del tema que decía Raúl, de los audios, también por eso dentro del sitio ponemos una sección del sitio web de Tertulia, un show note. Para la persona que como que se queda con más ganas de saber, hacemos un escrito de todo el episodio, agregando temas que no se tocaron precisamente en el podcast, que se eliminaron pues para hacerlo, pero sí los ponemos ya como más dogmático en fechas para como complemento. Sí. Y en los show notes ponemos fotografías porque tenemos también un convenio, bueno, relación con el archivo histórico, entonces pues hay fotografías del Oroscaso, entonces si tú no sabías qué era, te metes y volvemos a lo que hace rato platicábamos, ¿no? Que fondo y forma. Para la gente que a lo mejor dice, es que mi mamá, por ejemplo, ¿no? Es que yo no tengo Spotify, no te preocupes, yo te voy a mandar la página web que sí vas a poder abrir en tu celular, donde puedes escuchar el episodio, aunque no tengas Spotify, y ahí puedes ver la información y puedes ver las fotitos y puedes ver información extra que va para un público, pues a lo mejor más grande, ¿no? Una generación X, boomers, etcétera, ¿no? Sí.
Entonces, pues, hemos aprendido nosotros en todos estos años el cómo crear el ecosistema El de un podcast, el 360, ¿no? Porque si no, tu podcast se queda en Spotify, queda en YouTube, pero y que no está mal, porque si tú también de repente dices, ¿sabes qué? Es que mi público está aquí, en Instagram, está en, pues, obviamente se resuelven los Reels, se resuelven los Shorts, se resuelven los TikToks, y ahí le das como ese 360. Toda la parte como de la unicanalidad, ¿no? O sea, porque hay unos que sí pueden tener esas aplicaciones, otros no, entonces es así como adecuándose a lo que van pidiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, digo, ahorita hablando de ese 360, creo que está bien claro y tú lo deben, bueno, los dos lo saben, pero es como, ¿cómo es? Bueno, hablar más del tema, sino que Instagram es unas personas, las que lo ven son chavitos de 20 a 30, ¿no? Y eso les interesan los reels pequeños que hablamos de leyendas. Gracias, todavía tengo Instagram, todavía entro en eso. Nosotros Yo también. empezamos en Facebook. Ya, pero ya que No, ¿cuál en Facebook? En ICQ y todo Sí, eso. cabrón. No, pero de nuestra primera plataforma social. Pues No. ICQ. Sería ICQ. No había antes. ¿Eh? Sí, ¿El MSN? No, ¿Fue después? Fue antes ICQ. Ay, sí que sí. Y luego el Hi-Fi. Sí. Hi-Fi, sí. Changos. Bueno, entonces el punto es Ahí también puede salir otro podcast. sí. De las redes De sociales. las redes Cómo sociales. evolucionando. Ese estaría bueno. Las pre-redes De sociales. Napster y todo eso para bajar Napster. música. Napster. Está cañón. Y el Winamp. Parece que Winamp. El que bajas MP3 y viruleabas la máquina, Sí. terrible. Pero bueno, y ese es el tema, ¿no? De que nosotros hacemos el 360 enfocado precisamente en eso, ¿no? Para que el diferente público, si el de 30 le gusta Instagram, envía un clip, pues ya lo reaccionamos a Spotify para que vea los demás. La persona de 50 años que escuchó le decimos, escúchanos, ve a nuestras redes y síguenos, y estamos poniendo como efemérides de cada mes. Hablamos de temas como que por ejemplo, ahorita vamos a tratar de estar hablando un poquito del próximo año, que es una fecha importante para León, ¿no? Que vienen los 450 años, se cumple, ¿qué más? 80 años de la Plaza de los Mártires, se cumple, ¿qué es? 80 años también de la Guerra de Cristeros, entonces hay como mucho, 80 o 90 años. Entonces, todos esos temas es por el cual tenemos todas las redes sociales abiertas y tratamos de publicar lo más continuo de más. A ver, una pregunta hablando de modelo de negocio. Sí. Porque al ser una C, Ajá. ¿no? Que dices sin fin de lucro y todo, pues dices, entonces, ¿de dónde ganan dinero? ¿No? O sea, sí puedes bajar recursos y todo, pero realmente, ¿qué es lo que están buscando también como esa parte de negocio? ¿Te avientas tú? ¿Yo? Ok, bueno, lo que buscamos como modelo de negocio hicimos unos ciertos paquetes como para llegar a las empresas, obviamente de León, de la ciudad de León. No vamos a ir con un Starbucks porque ni nos va a pelar, ¿no? O tal vez una de esas sí, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, al día de hoy es buscar primero que se empape la gente de León, ¿no? Y es llegarle, pues, por el tema de que estamos tratando de rescatar la identidad de la ciudad, ¿no? Y al buscar esto es decirle, bueno, pues vamos a buscar un paquete en el que yo te anuncio en mis redes y te anuncio en un capítulo y te anuncio y subo historias diciendo que tú eres un patrocinador, vas a estar en el sitio web. Entonces es un paquete como en conjunto de todo lo que le puedes ofrecer de manera que le sea llamativo al empresario, decir, bueno, sí, que va a ese tipo de audiencia, que es el que está escuchando, hablando de la unicanalidad, dice, bueno, tenemos de tantas y a edades. lo mejor estas son las impresiones que vas a lograr si llegas en Instagram y en Facebook. Te vamos a publicar en Instagram y en Facebook, ¿no? Y también está bien padre porque hay muchas marcas de esa época de la historia que a lo mejor también está padre que diga, mira, ¿sabes qué? Yo estuve en ese, en 1400 o no. Fíjate, algo que hicimos que de ahí surge otro negocio bien interesante. Nosotros hicimos un episodio con Dávalos, porque Dávalos, bueno, tiene toda la vida en la ciudad, ¿no? Como imprenta y como, bueno, no nada más como imprenta, sino todo lo que hay detrás y la historia. Hicimos un episodio grabado directamente ahí en Imprenta Dávalos, y a partir de ahí empezó otro modelo de negocio que está relacionado con Tertulia, con este podcast, pero es generar una audioeditorial, que si tú dijeras, bueno, una audioeditorial, ¿de qué se trata? Es como, pues lo que ya sabemos, convertir en audio los libros. No, al contrario, es como decir, ¿sabes qué? Salo, pues tú tienes muy buena... tienes un legado que estaría interesante que le dejaras a la gente. Sí. Entonces, vamos a hacer un producto en el que nosotros vamos a hacer una especie de podcast o de materiales en audio. Aprovechamos y grabamos en video, hacemos como una especie de audio documental, o un documental, perdón, en video, de Salo, hacemos el audio, y además, con toda esta información, nos encerramos contigo,
bueno, no nos encerramos, sino estamos grabando ahí varias entrevistas contigo. Que hay de encerrones a encerrones. Ya me voy. 6-7 horas, y a partir de esas 6-7 horas sacamos toda esa información, y lo que hacemos es, ya con inteligencia artificial y muchas otras herramientas, bajamos esa información, obviamente hay un corrector de estilo. Con un editor. Entonces, ya al final, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo mi libro. Tengo mi libro en el que pueden escuchar esta información acerca de, no sé, el tema o legado que tú quieras dejar. Aparte están los audios, aparte está el video, aparte está el libro. Entonces, ahí hay un producto en el que justo lo que estamos logrando o que nos dimos cuenta a partir de esto de Tertulia, bueno, pues que hay mucha información y muchas personas muy valiosas que de repente no se les hace la justicia que se necesita. Entonces, esta es una herramienta también en la que la idea es poder lograr, obviamente, financiarlo. Pues estamos viendo el modelo de negocio también para poder encontrar la manera en la que sea sustentable. Que es algo similar. Sí, ¿no? Es como hacer un homenaje en vida a las marcas también, ¿no? Sí. Exacto. Porque a veces ya cuando pasa ya andas viendo dónde sacas información, y qué mejor que... En vida, hermano, que desde ahí, en vida. Exactamente. Y que de ahí se pueda sacar información y a lo mejor hasta que la misma persona pueda salir o pueda aportar, está padre. Sí, claro. y eso está interesante también en el tema de o sea, la premisa real del concepto de esto es que mucha gente, al día de hoy, por el acelere de vida y por la inmediatez que nos obliga a esto, ya a veces ni siquiera te hace el tiempo de sentarte un día, hoy voy a escribir mis memorias, o como antes hacía, no voy a escribir en la noche mi diario, ¿no? Sí. De eso, no lo hay, no te das tiempo, no nos lo queremos dar porque estamos en esta cosa en la inmediatez, ¿no? Estamos como zombies. Ajá, exactamente, en la inmediatez, ya hasta, si no te contigo, lo hemos platicado, ¿no, Ruth? Si no te contestan de repente en una hora, es como de algo pasó. No, y una hora se me hace mucho. Ajá, ya empieza el cliente como, algo pasó, ¿no? Sí. Algo pasó, por algo no me contesta, sí, ¿no? Esta parte de la inmediatez también, ¿no? Es eso. Entonces, es buscar que esta persona diga, no tengo tiempo para escribir. Ok, regálame 2 días y te grabamos en 2 días todo lo que me quieras contar, ¿no? Y me platiques hasta chueco, o me platiques tu niñez y luego me hablas de tu vejez y luego me hables de tu media. Nosotros ordenamos todo para que quede tu libro y ese es tu legado para tu familia y queda también en audio y todo eso, ¿no? Que aquí la parte del audio también está interesante, el armado, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor en texto dices, bueno, esto va acá más fácil, pero el audio es quítale, ponle, muévelo y luego que todo se vea como que lleva el mismo hilo, entonces también está como interesante, ¿no? Sí, esa es la parte que está interesante. Por eso estamos como conjuntando y uniendo ahí esfuerzo con Dávalos, con una productora de video, con nosotros en la parte de la parte de audio, y lo que hemos aprendido en Tertulia, que también tiene mucho que ver con esta parte de la historia. Y obviamente es un producto o es un libro que pues es un libro al 2025 en el que vas a encontrar QRs, en el que si quieres esta parte, decir, esta parte que me están contando está padrísima, a ver, vamos a escuchar el audio. Y a lo mejor el audio puede ser que depende del proyecto, de la naturaleza del proyecto, pero habrá algunos que tendrán, pues ya tomas, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de la historia de esta fábrica. Pues a lo mejor en el QR te vas a encontrar imágenes de la fábrica, ya editados, el audio, a lo mejor testimonios de varias personas diciendo. Entonces, echamos a volar ahí la imaginación. Y yo creo que también con la tendencia de... Igual, esa tendencia tecnológica ya del metaverso y de toda esta... También puede ser que en un futuro... Bueno, ya sabemos que casi puedes pasar el celular en una animación o algo así. Sí, la realidad aumentada. También toda la parte de realidad aumentada también está interesante. Igual, yo sé que es tecnología que ya está un poquito más al alcance, ¿no? Ajá. Pero también estaría interesante que puedas recorrer, haz de cuenta, una parte histórica, ¿no? Sí, eso está bien padre. Los recorridos virtuales, ¿no? Que hemos platicado también. Pero bueno, eso ya ojalá se le vaya. Oiga, platíquenme algo, o sea, con esta historia de diferentes podcasts o toda esta parte que han hecho, algo que les haya sorprendido, que a lo mejor no lo hayan tenido como en el radar y que de repente ya al ejecutar el proyecto digan, caray, no nos esperábamos que iba a pasar esto. Hasta saber algo que no tenían por aquí que iba a pasar. Bueno, ¿tú? No me acuerdo. Yo te platico una que nos hemos dado cuenta. En estos, del 2009 acá, de estos 15 años, nos hemos dado cuenta de muchas cosas a través de los podcasts, y lo que nos ha fortalecido a nosotros es que encontramos la manera de crear productos como robustos, en el sentido de ponerles unas buenas columnas. Me refiero a darle estructura, a darle concepto.
Y ya creamos una metodología. Entonces, llega un cliente con nosotros y es, ¿sabes qué? Te voy a pasar un cuestionario en el que necesito que me respondas esto. Hay veces que tan fácil como no tener claro el propósito de tu podcast, te lo puede echar abajo después de 10 episodios, porque al final de los 10 episodios, por eso te decía que lo más fácil es grabar, ¿no? Tú llegas con un estudio, oye, ¿cuánto me cobras por grabar? Y ellos te cobran, definitivamente, ¿no? Uh-huh. Lo interesante aquí es crearle todo el 360 desde el inicio para que... te voy a dar uno de los podcasts que producimos. Uno de los podcasts que producimos tiene que ver con... se llama Sobreviviendo mi quincena. Y ese podcast está armado... obviamente para gente que, digo, no está armando para empresarios, ni empresarios ni emprendedores. Sí. Es para gente que gana su quincena y que de alguna manera la recibe, y Sobreviviendo mi quincena, el concepto está armado de tal manera en la que tú sepas cómo estirar, qué estrategias utilizar para que te alcance, ¿no? Entonces, obviamente eso nos permite armar luego un perfil de a quién vamos dirigidos. Eso, desde un inicio, el ir armándolo, la idea original fue... bueno, ¿a qué público vamos? Público de recién egresados, gente que ya está trabajando, que ya se insertó a lo mejor de 23, 29 años, pero que obviamente la generación no nos permite hacer podcasts largos. Entonces empezamos con Shortcast, que eran episodios de 3 minutos, de 3 a 5 minutos, en los que el podcast del día de hoy trata acerca de por qué no te conviene comprar un coche si tiene el 18% de interés, ¿no? Ah, caray, ¿por qué el 18%? Ya te explica. Es que es un interés alto, tienes que dar las tarjetas de crédito. Entonces, hicimos 20 episodios y la segunda temporada, nuestros podcasts son de 15 minutos. ¿A qué vamos con todo esto? El empezar a investigar bien todo cómo lo íbamos a armar, nos dio la posibilidad de poder ya tener... nosotros ya tenemos perfilado a quién le podemos vender al final de esta temporada el podcast, ¿no? Podemos ir a un Banco Azteca, a un Caja Popular Mexicana, que es el perfil al que podemos ir. Uh-huh. Obviamente los temas los armamos desde el inicio. Los temas no se arman, a ver, ¿de qué grabaremos la próxima? No. O sea, lo que se me va ocurriendo. Los temas ya están armados desde antes de empezar a grabar la temporada. Pero también creo que puede haber algún porcentaje de modificación, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú dices, este podcast va a tener 5 temporadas, fácil, pero de repente... o funciona o no funciona, entonces o al revés, y sabes que solo va a ser una temporada. Ajá. Y de repente te piden más y ahí es cuando lo puedes como empezar a adecuar, ¿no? Pero sí, esa es una parte... Pero sí tener una estructura, ¿no? Sí, pero el que te lo tengas estructurado desde el inicio, créeme que te da mucha posibilidad de poderlo tener hasta ya mapeado la segunda y hasta la tercera temporada, uh-huh. ¿no? Obviamente, en el tiempo, si... ahora que ganamos, por ejemplo, las elecciones Trump otra vez, pues a lo mejor uno de los episodios, ¿sabes qué? Mejor no, mejor hay que cambiarlo porque ya nos modifica un poquito tasas de interés, etcétera. Entonces, bueno, haces la modificación. Pero a lo que voy es la estructura, no nada más en este episodio, en este podcast, sino en todos los que armamos, nos ayuda mucho el mapearlo desde el inicio porque, pues, ya no tiene sorpresas, ¿no? Pero tienes toda la razón con esta parte y obviamente hay que irlo mapeando en el día a día. Una evolución. Uh-huh. Y hablando ustedes dos, así uh-huh. tal cual, ¿cuándo deciden vamos a hacer esto? Porque a lo mejor puede ser que cada quien tenga diferentes ideas o cada quien haya tenido proyectos de manera individual. ¿Cuándo fue cuando se sentaron? Puede ser con una cheves, 2 sin cheves o que dijeron vamos a hacer este proyecto. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo pasó? Señor director. El señor director. No, pues creo que fue algo muy sencillo. Bueno, yo creo que fue algo sencillo. Pues yo conozco a Mariano por una cena que me invitaron a su casa. Y llego a su casa y pues cuando entras a la casa dices, ¿qué es esto? ¿En qué momento esto está aquí en León, no? Digo, Rula ya también ya conoce la casa. Y te llevan a conocer la casa y es un salón de fiesta, como un salón de baile de los del siglo XIX. Y ahí nos sentó para cenar, platicando con él. Y yo, la verdad, Mariano es un tipazo. O sea, no tengo otra característica o algo que decir que es una persona buena, es una persona padrísima, ¿no? Y él con todo su conocimiento que tiene y todo eso, yo platicando con él. Y de repente uno hablando de tonterías como de repente estamos hablando. Y le digo, ¿no te aburre hablar con nosotros? Y le dice, no. O sea, sencillo, ¿no? Que dices, no, ¿por qué me va a aburrir? Pues con todo lo que tú sabes y erudito de la historia y nosotros como hablando de, ay, es que ayer me caí. Sí, ¿no? Entonces, y él dice, no, para nada, al contrario, yo estoy feliz que estén en mi casa, ¿no? Entonces, cuando salgo de la casa de Mariano, se me ocurrió luego la idea, dije, vamos a hacer un podcast de la historia de León. Pero así fue rápido.
Y ya luego, como a los 2 días, porque ese fue un fin de semana, le hablé a Raúl y le dije, oye, Raúl, ¿cómo ves si le entramos para hacer un podcast? Sí. Y Raúl, Raúl es muy positivo. Él tiene esa parte y es de que, sí, vamos a hacerlo. Pero sí funciona. Vamos a hacerlo. De ahí no hay más. Pero, Así, ojo, sí. aquí una cosa que también al inicio, ahorita abonando un poquito lo que decías, que tienes toda la razón, hay veces que tienes que soltar cómo va a ser porque no puedes medir. O sea, nosotros empezamos con la idea y después empezamos a hacer como todo el ajustar cosas después de los segundo, tercer episodio y dijimos, esta es la fórmula que nos va a servir, ¿no? Porque al inicio no teníamos como la idea, pero faltaba como aterrizarlo. Y así sucede con muchos de los episodios y los podcasts que hacemos, que de repente tienes que soltar como por lo menos un piloto para decir, híjole, no, está de flojera, cabrón. Sí. O ¿sabes qué? Falta meterle un ritmo. ¿Sabes qué? Necesitamos un co-host. Uh-huh. O sea, ahí los vas como puliendo. Entonces, sucedió algo así. Después del segundo o tercer episodio dijimos, ya tenemos cómo debemos editarlo. O sea, aclarar que el co-host no es lo que ustedes están pensando. Es un compañero. Es un compañero del un compañero de un presentador de al lado. Amigo, de al lado. De al lado, ¿no? Y ya, pues digo, creo que por ahí empezó o sea, como que fue un tema de ni pensarlo, ¿no? ¿Y por qué, Raúl? Porque ya tenía, bueno, aparte de la amistad, ya hemos trabajado con él mucho tiempo en la agencia. Porque también a veces es difícil saber con quién te asocias. O a quién le sueltas la idea, porque ves que están muchas historias de, hasta te dicen, si tienes una buena idea, mejor no la platiques y todo este rollo, ¿no? Entonces, ese también como tener esa confianza para decir, va y te platico la idea. Sí, yo creo que conoces a la gente. Exactamente. Creo que conoces a la gente y sabes que tal vez no te va a dejar que le marques por teléfono, cosas así que no le gusta. Que puro audio. pero puro podcast. Ajá, puro podcast. Sí. Y ese pleito que tenemos de día a día, le digo, déjame marcarte, mejor un audio. No, es que va a ser más rápido marcado. Pero sí, bueno, eso ya es un tema y conoces a la persona y dices, este cuate, pues no me la va a aplicar, ¿no? Pero aún así, no se lleva sus sorpresas. Claro. Pero no puedes hacer nada, solo no puedes hacer nada. Pero la única manera de saber eso es hacerlo. Sí, claro. Porque si no, siempre te vas a quedar con la espinita. Imagínate que hubiera empezado de que, a ver, déjame ver cómo funciona una grabación. No hubiera hecho nada, ¿no? Me acerco con los que saben y si funciona, ¿qué pasa? Y ahorita comentabas, es muy positivo, pues qué bueno, porque imagínate que los dos fueran negativos y dices, no, pues, no, pues no. Exacto. No va a funcionar, ¿no? Y ya Raúl ese fue el que me fue orientando. Le digo, oye, si lo hacemos así. No, y él te va como llevando y dando las ideas. Y con la experiencia de los dos, ahí van viendo la manera de cómo trabajar. Cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que también otro tema importante, no importante, sí, a lo mejor que a mí me generó relevancia el hacerlo, es que yo creo que al día de hoy las generaciones, y yo creo que nos podemos incluir nosotros como generación. Como jóvenes. ¿Qué senials somos? ¿Sí? Como seniors. No sé, creo que nuestra generación todavía ni nace. generación COVID, cristal. ¿no? Hay como no sé si estoy en lo correcto o vaya a decir algo que no sea correcto, pues, pero puedo decir como teoría que las generaciones de hoy están muy ávidas de identidad, ¿no? Porque la generación de nosotros tuvimos la oportunidad de ir creciendo con todo esto y somos la generación de elegir, ¿no? O sea, si te dan 10 opciones, tú siempre investigas las 10 opciones, ¿no? Para ver qué es lo que mejor te conviene. Y al día de hoy las generaciones buscan aquí y creen que la verdad está aquí. Lo que hay. ¿No? Y el primer enlace. Y no le dan para buscar más para saber si es en realidad. Y ahora lo que te dice ChatGPT, ¿no? Ajá. Y ese sabido de identidad, que es lo que creo que al día de hoy nos falta. Entonces, si con estos podcasts puede ayudar a que ellos se sientan más orgullosos de su ciudad, a que de verdad vean que hay algo más allá que es lo que es la gente que trabajó en las tenerías, que la gente que fundó la ciudad, ese es el verdadero corazón de la ciudad, ¿no? No él cree que, bueno, a lo mejor vivir en el norte es la verdadera identidad de la ciudad, ¿no? Y que digan cosas que es el ejemplo que lo reitero mucho, es ¿por qué de despreciar o desmitificar que el centro es un lugar feo? ¿Y por qué si vas al centro de Guadalajara? Porque o pregonas que vas al centro de San Antonio, ¿no? Al downtown. Uh-huh. Y el centro de León es bonito y tiene mucha historia y tienes que ir a conocerlo y esa es la parte que queremos, ¿no? Hay una parte que dice don Mariano, justo, que dice, es que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, justo, ese yo creo que es lo importante. Mientras no conozcamos toda la historia que hay,
de la ciudad, vamos a seguir pensando que la gastronomía son los Sí. cortes de carne, Exacto. cuando no tiene nada que ver con la Claro, ciudad, ¿no? claro. Cuando, no sé, N cantidad de cosas, ¿no? Que nos hemos dado cuenta nosotros y que por eso el proyecto cada vez nos apasiona más, porque más conocemos, nos sentamos con don Mariano un podcast y de verdad es como, a ver, hoy vamos a aprender, híjole, cabrón, cuántas cosas. Y sí, o sea, terminamos con... Y sales queriendo más a la ciudad. Sí, sí. Y con lo que platicaban, por ejemplo, también de las cantinas, ¿no? De decir, a ver, esa cantina tiene historia, por qué se creó, a lo mejor estuvo en la quiebra 3 veces, pero siguen ahí, y toda la historia también de conocer lo que no se ve, ¿No? también está bien padre. Hay una cantina que fue la última cantina que fuimos, el Gato Negro. El Gato Negro. Que tiene 100 años. De Chat Noir. 100 En años en la ciudad. Sí. Y, o sea, obviamente el lugar está remodelado y todo, pero no te imaginas toda la cantidad de historia, la cantidad de personajes que pasaron. O sea, Cantinflas, no sé, N cantidad de personajes que vinieron a la ciudad. Claro. Pasaron Jorge por ahí. Negrete. Jorge Negrete, Cantinflas, José Alfredo también. José Alfredo Jiménez. Entonces, Yo este fin también fui al Círculo, ¿no? Pero al al nuevo. nuevo. Sí, pues el otro ya no existe, Sí, pero ya no. yo me tocó entrar con mi papá al viejo, ¿no? Sí, al de- entonces te de acuerdas, la Madero. justo con el simple hecho de estar ahí me acordé de toda la historia y varias cosas que pasaban. Y aún así conoces tú una embarradita de lo que medio conoces. Pero Sí. sobre todo eso, al conocer todo ese tipo de detalles está muy interesante y es Sí. parte de lo que se puede compartir. Sí, y el tema de las cantinas, voy a citar esta frase que me gusta mucho de Hemingway, que siempre él decía que cuando iba a diferentes lugares, ¿no? Él decía, si quieres conocer una ciudad, ve a sus cantinas, ahí es donde está el corazón del pueblo. Y sí es cierto, porque no vas a encontrar en un mall a la gente que es el pueblo, ¿no? Es a la gente que está echando la chelita en una barra y te sientas y tú, ¿qué haces? No, pues yo trabajo aquí en la tenería acá ¿y qué haces? ¿Qué es una tenería? Hacemos esto y esa es la parte padre de las cantinas y que al día de hoy también se está perdiendo esa tradición porque me acuerdo que llevé un chavito como de 20 años, le dije, ven, vamos a una cantina y estábamos echando y de repente me dice, oye, ¿y cuándo va a salir la carnita molida? Le digo, no, eso es parte de que vas consumiendo, o sea, no tienen el concepto de cómo es el tema de cantina, pues, ¿no? Sí. Está muy padre, la verdad. Sí. Pues qué padre que traen este proyecto. Gracias. Qué padre que lo están, como ustedes dijeron, lo están armando, lo están lanzando. Bueno, ya lo lanzaron, ¿no? Pero es como parte de empezar a potencializarlo y a que las personas que nos están viendo y nos están escuchando también puedan seguirlos. ¿Dónde los pueden seguir? Platíquenos un poquito. A ustedes como agencia, como el proyecto, el otro podcast ahorita. Échenle A todo el ver, comercial. Empieza de Rul. tú sabes las redes de Tertulia. Ok, de Tertulia Podcast es el sitio web es tertuliapodcast.mx, es tertulia.podcast en Instagram y en Facebook, ¿no? En TikTok igual, en YouTube estamos como Tertulia Podcast BJX y en Spotify Tertulia Podcast BJX. En Spotify solo es Tertulia BJX, fue el que nos dejó. Y algunos de los otros podcasts que decían que también para que luego vayan a Tenemos en SoundCloud, por derechos de autor, tenemos una temporada hay un podcast que tenemos 5 temporadas, que es el de Rescatando el Rock, y ese lo teníamos en SoundCloud. Si ustedes entran al SoundCloud de Ule Audio, que es justo así, Ule Audio, en SoundCloud pueden encontrar las temporadas ahí tenemos un podcast que se llama, es el de Sam, Suprema Atmósfera Musical, un podcast que hacemos para una estación de radio en Costa Rica, ese es uno, que es como una radionovela, pero está interesante, está chusca. Tenemos Rescatando el Rock ahí también, en SoundCloud. En Spotify pueden encontrar Rescatando el Rock, porque un tiempo Spotify dejó que subieras música con derechos en los podcasts, entonces tenemos una temporada solamente ahí arriba, en Rescatando el Rock. ¿Qué otros está? Y recomendable, que hubiera sido así. ¿Qué hubiera sido si es otro podcast? Que es como un what if, como Marvel, ya ves que existe, ¿qué pasaría si no hubiera sucedido esto? Bueno, el what if, no el what if es, ¿qué hubiera sido si? La historia de México. La historia de México, entonces hay varios episodios ahorita, eso lo estamos armando, en el que ¿qué hubiera pasado si en lugar de Maximiliano hubiera gobernado Carlota? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido Revolución Mexicana? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera asesinado a Colosio? Entonces, prospectiva, y es otro tipo de podcast que no es un chatcast, como que de plática, sino es más bien como, ¿cómo se llama? De ficción. De ficción, como una prospectiva. Producimos otro para HDI, ¿qué otro producimos? El que decían ahorita, el de la quincena. Sobreviviendo a mi quincena, también está ahí. Está el de Coma. El de Coma, pero esa es otra ficción, pero ese todavía no está arriba, está nada más un episodio. Bueno, va a estar.
Coquete Audaz, que es para niños. Sí, el de Coquete Audaz. ¿Qué otro está que hemos producido? El de Mercadotecnia. Gigantes, también producimos otro que se llama Gigantes Podcast. Gigantes Capital. Es financiero. ¿Qué otro hay? Bueno. Pero, de ahí. Ahí es la así idea, como los ¿no? nombres pueden meter. Y bueno, yo pues como marketing digital tengo la empresa que ya les comenté de Orion Corp y Ule Audio, pero pues entre los dos la verdad pues hacemos un networking. Ajá. Y pues tratamos de ofrecer los servicios, no todo, ¿no? Todo lo que haya. Pues a todos les vamos a andar compartiendo aquí abajo de los videos y de todos sus diferentes redes para que ahí los puedan igual seguir, los puedan enlazar también si quieren ahí alguna estrategia de todo lo que hacen, ¿no? Sí. De marketing o desarrollo o lo que quieran, también radio y demás. Y podcast también. Sí. O si quieren patrocinar. O donar. Si quieren donar o patrocinar, es el momento para que también. O también una empresa que diga, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto para dentro. También está interesante. Inclusive, voy a agregar esto, el que nos quieran compartir material. Exacto. A nosotros nos ayuda muchísimo porque también, voy a agregar esto último. Le llevamos la Fundación Marqués de San Clemente a Mariano González, que es una fundación que está tratando de rescatar recintos históricos y rescatar documentos. Entonces, si ustedes tienen documentos que de verdad ya no los van a... que dices, ¿qué hago con esto? No, llévenoslo nosotros. No los tiren. No los tiren, exactamente. Se los lleva Mariano, él los rescata y él ve si los acomoda en el archivo histórico, los guarda en su biblioteca o se va directamente al Museo del León. Entonces, eso también está interesante. Eso también está padre, porque es una forma de que... Y nosotros ese mismo material... De que la historia siga. Ajá, lo digitalizamos para poderlo subir a las redes de Tertulia y todo eso. De lujo. ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Creo que estuvo aquí muy, muy padre la plática. Sí. Les compartieron acá de todos los proyectos, toda la historia. Y bueno, pues ya saben que en los diferentes episodios vamos a seguir invitando a personas que nos pueden compartir un poquito de toda su proyecto y también de toda su trayectoria. Y pues también los invitamos a que sigan todos los episodios anteriores, también de la primera temporada, y también sigan el podcast de Líderes al Desnudo, que también por ahí ando yo. Y también en las redes como Consultor Salomón Torres, también búsquenme, compartan, pasen la voz, para que seamos millonarios este año. Este año sí. Este año sí es el bueno. Pues gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, y nos vemos en el siguiente episodio.